Buenas tardes, mi nombre es Angélica Hernández y el día de hoy vamos a desarrollar el taller número 2 de la asignatura de Estadística 2. Bueno, primero tenemos que son errores de tipo 1 y tipo 2. El error de tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta, concluyendo que exista una diferencia que en realidad no sea real y se suele aceptar en esta probabilidad llamado alfa debe estar menor al 5% y no es más que el nivel de significación de estadística empleado en el contraste de las hipótesis. El error de tipo 2 es la probabilidad de concluir que no hay diferencia, que no se rechaza la hipótesis nula, cuando en realidad sí que la hay. Este valor se conoce como beta y se admite como bueno en mínimo debe ser mínimo el 80% y se debe hacer uso del complemento 1 menos beta o 100 menos beta si preferimos los porcentajes, es lo que se conoce como potencia del estudio. Tenemos un ejemplo de una sala de un hospital donde llega un paciente grave. El error de tipo 1 es que el área médica considere que la persona esté muerta cuando en realidad está viva o que considere que está viva cuando en realidad está muerta. El error con mayores consecuencias sería el error de tipo 1, teniendo en cuenta que al creer que está muerta no lo van a atender y pues el paciente fallecería. ¿Qué relación existe entre los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis? Bueno, los intervalos de confianza permiten ver la precisión de la estimación de la diferencia hecha con la muestra. La ausencia de diferencias es la hipótesis nula y el intervalo de confianza del 95% incluye el valor que implica que no hay una evidencia suficiente para rechazar. La prueba de hipótesis es más técnica, pero va muy de la mano con la prueba de intervalos, ya que se buscan con el mismo fin. Y esta es una técnica estadística que sirve para tomar una decisión o rechazar de una hipótesis estadística en base a la muestra que se obtenga con el propósito de ayudar a investigar y partir de dicha investigación. Aquí tenemos un ejemplo de realización de una prueba donde aquí tenemos tres datos, ANOVA de un solo factor, la prueba de desviación estándar y el porcentaje defectuoso y la prueba que se realizó. La importancia de distinguir entre probar las grandes muestras y pequeñas muestras es la siguiente. Una muestra grande significa mayor gasto de tiempo y recursos y una muestra pequeña es más propensa a que no seamos tan precisos en los resultados. Esto es debido a que los intervalos de confianza de los parámetros estudiados serán más amplios. De esta manera, las diferencias tendrán que ser mayores para poder alcanzar la significación estadística. Aquí por eso hablamos de un analista de automóviles que hace un estudio para determinar el rendimiento del combustible de dos marcas de automóviles. Aquí se toma el tamaño de la muestra, se saca el rendimiento promedio y la desviación estándar. La diferencia de rendimiento entre la marca M y la marca R es de 2.5. Ahora, ¿qué diferencia existe entre las pruebas medias y las pruebas de proporción? La prueba media permite comprobar una afirmación para la población única. La prueba de proporción evalúa o genera el estudio sobre un porcentaje de la población. Es por esto que como ejemplo tenemos una muestra de 15 hombres seleccionados al azar cuyas alturas son las siguientes. Es necesario determinar la media de muestra y los valores de los cuantiles. En este caso, el estudio se afirma que 3 de 10 estudiantes universitarios trabajarán y pueda que sea una aseveración a un nivel de significación del 0,25% respecto a la alterna, que es la proporción real de los estudiantes universitarios que trabajan con mayor de lo que se afirma si una muestra aleatoria de 600 estudiantes universitarios revela que 200 de ellos trabajan. La muestra fue tomada dentro de los 1000 estudiantes. Ahora tenemos la importancia de distinguir entre las pruebas de hipótesis con datos cuantitativos y cualitativos. Bueno, aquí podemos ver que la cualitativa es aquella en la que se recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables. Y por otro lado, la cualitativa evita la cuantificación. Normalmente en este caso, cuando se hace ese proceso, se hacen registros narrativos de los fenómenos que se están estudiando mediante las técnicas como se observa la participación. Aquí tenemos unas diferencias que son los datos cuantitativos son asociados con números, se implementan cuando los datos son numéricos, los datos recolectados pueden ser analizados estadísticamente. Ejemplo, puede ser altura, peso, tiempo, precisión, temperatura. Por otro lado, los cualitativos son asociados al detalle, se implementan cuando los datos pueden ser segregados en grupos bien definidos. Los datos recogidos solo pueden ser observados y no evaluados, como por ejemplo los aromas, la apariencia, la belleza y colores, sabores, ya que no se pueden contar. La importancia de plantear dos hipótesis, una nula y otra alternativa. Bueno, en este caso tenemos que hablar que la hipótesis alternativa sostiene la conclusión que el investigador quiere afirmar o demostrar de su estudio. La hipótesis alternativa es una conjetura que intenta demostrar la falsedad de la hipótesis nula formulada en una investigación o en un experimento. Lo contrario de la hipótesis nula en un método científico, ya que pretende demostrar lo contrario de la hipótesis alternativa exponiendo que esto no es cierto. Es por eso que aquí tenemos dos tipos de hipótesis probables, de acuerdo a este ejemplo, que es un estudio sobre un sueldo medio mensual de un barrio de una ciudad, donde
Suponemos que en el barrio se tomó un trabajo que cuesta dentro de un rango de 1.000 personas y cuenta con un sueldo medio mensual para habitantes de 25.000 unidades. Entonces tenemos dos hipótesis, que es el sueldo medio mensual entre 25.000 personas y el salario mensual es igual a 25. Podemos ver que la hipótesis alternativa sea la primera, es la conclusión que alcanzó a identificar para lograr demostrar la voz como investigador y quiere probar lo contrario de la hipótesis alternativa. Ahora, ¿en qué consiste la regla de decisión de una prueba de hipótesis? Una regla de decisión es un conjunto de condiciones que clasifican los registros. La regla predice un resultado en el campo de destino. La visualización de las reglas de decisión le ayuda a determinar qué condiciones es más probable que se generen un resultado específico. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, en el cual habla de una investigación de la moneda donde un resultado es raro bajo el supuesto de que la moneda es insesgada. Si la probabilidad de observarlo es igual o menor a 0,5, en consecuencia la región del rechazo está constituida por los valores 0, 1, 9 o 10 caras de acuerdo a la tabla de probabilidad, dado que la suma de probabilidades que incurren en 0 está entre 1, 9 y 10 caras en menor de 0,5. Caso de obtener 6 caras, aceptamos la hipótesis nula, dado que el estadístico de número de caras observadas se sitúa en la región de aceptación. Ahora tenemos, ¿en qué casos se utilizan las pruebas de hipótesis unilaterales? Bueno, aquí vamos a hablar que el contraste bilateral se sitúa en la región del rechazo en dos extremos. Es decir, se validan las dos colas de la gráfica de la distribución muestral. En cambio, el contraste unilateral sitúa la región de un rechazo en uno solo de ellos, y esto nos da que la distribución muestral del contraste bilateral o de dos colas se utiliza cuando la hipótesis alternativa asigna el parámetro de cualquier valor diferente a lo establecido en la hipótesis nula. Por eso tenemos como ejemplo, estas hipótesis puede ser igual a 0,5 o diferente a 0,5. Por otro lado, la hipótesis alternativa unilateral se establece en caso de rechazar una hipótesis nula, decidimos que la proporción de la población a que pertenece muestra que no es 0,5. Aquí podemos tener que la hipótesis es igual a 0,5 o la hipótesis es es mayor a 0,5. ¿Qué es el valor probabilístico en una prueba de hipótesis? Bueno, esto es un valor P, que es así se simboliza, es la probabilidad de tener los resultados observados de una prueba suponiendo que la hipótesis nula sea la correcta. Ese es el nivel de significación marginal dentro de una prueba de hipótesis estadística que representa la probabilidad que ocurra en un acontecimiento. Como ejemplo, tenemos que calcular el valor de la probabilidad para un ensayo de hipótesis en donde se quiere probar que la edad media de los habitantes de Estados Unidos es superior a 70 años. Diferencias entre la distribución de probabilidad chi cuadrada y t-student. La t-student es una distribución de probabilidad que surge de la aparente dificultad de poder estimar el promedio de una población, distribuida normalmente cuando el tamaño de la muestra es realmente pequeño. Originalmente fue diseñado para examinar muestras independientes con distribuciones normal y homogéneas. Por el contrario, la distribución chi cuadrada es un caso especial de distribución gamma y es una de las distribuciones de probabilidad más usadas en inferencia estadística, principalmente en pruebas de hipótesis y en las construcciones de intervalos de confianza. Finalmente, el concepto de distribución de probabilidad normal. La distribución normal es aquella distribución de probabilidad en la cual la gráfica tiene una forma de campana simétrica y sirve para evaluar variables aleatorias que tendrán un comportamiento normal o aproximadamente normal. Muchas gracias por la atención.